Gracias. Buenos días, hermanos, nuevamente. De verdad que puedo decir la palabra impresionante, cómo el Espíritu del Señor obra, ¿sí? Yo creo que si hacemos un análisis de lo que hoy en la mañana se ha compartido, creo que todos coincidiríamos que el mensaje principal o el mensaje en lo que nuestros hermanos movidos por el Espíritu compartieron fue acerca del amor de nuestro Dios. Y digo que es impresionante porque pidiendo al Señor dirección sobre lo que Él quiere hablar a la congregación en este tiempo, vamos a decirlo así, es un complemento de lo que se compartió en esta mañana. Veíamos en la mañana que el amor de Dios, y Juan Carlos mencionaba un versículo que es el que creo que todos conocemos sobre el amor de Dios. Y encontramos muchísimos versículos en la Escritura que nos hablan del amor de Dios por su pueblo, por la humanidad, por nosotros, por ti y por mí. Y aunque solamente hubiera un versículo que hablara acerca de este amor de Dios, ¿sí? Sería suficiente para constreñir, para redarguir el corazón del hombre. Pero vamos a orar y pedirle al Señor que sea Él el que hable esta mañana, ¿sí? Porque este amor del cual hemos escuchado el día de hoy no debe quedarse en nuestras mentes, en nuestros corazones, como solo un concepto. No debe quedarse en la vida del creyente como un tema o meramente una cualidad de Dios, sin hacer un impacto en la vida de nosotros. Vamos a orar y pedirle al Señor dirección. Qué grande amor has tenido para con nosotros. Ese amor indescriptible, que no hay forma de medir, que no hay forma de contar, pero sí lo sentimos y lo hemos experimentado en nuestras vidas, Señor. Queremos, Padre, que este amor que tú has tenido por nosotros impacte, cambie, redarguya nuestra relación contigo, nuestro andar diario contigo. Señor, que sea tu palabra la que hable a nuestros corazones el día de hoy. Quita cualquier palabra, idea, pensamiento de hombre, sino que sea únicamente tu palabra, lo que tú quieres hablar a esta iglesia, lo que tú quieres hablar a cada uno de nosotros. Pedimos esto en tu nombre. Amén. Mis hermanos, les pido por favor que me acompañen y abran sus Biblias en el libro de Ageo, en el capítulo 1. Y parte de lo que el Señor puso y me ha redarguido, primeramente a mí para compartir con la iglesia, es o mejor dicho, es viendo cómo Satanás busca destruir la iglesia desde adentro. Una de las armas que Satanás utiliza para la destrucción, para inutilizar la vida del creyente, la vida de la iglesia, es a través del desánimo, es a través de la apatía espiritual, es a través de la monotonía o la costumbre religiosa. De esa manera, Satanás muy sigilosamente, ¿sí? No se aparece aquí un hombre hablando en contra de Dios, ¿sí? Negando a Dios. Pero ¿cómo es que Satanás busca destruir la iglesia desde adentro? Y hay muchas maneras, pero la que quisiera que en esta mañana reflexionáramos
es a través de esta manera, que es a través del desánimo, de la apatía, ¿sí? De la pérdida del primer amor. Escuchamos en la mañana, más que olvidé mi termo, a lo mejor está ahí. Escuchamos en la mañana, mencionábamos acerca de el amor de Cristo. Pablo decía, el amor de Cristo me constriñe. ¿Cuántos de los que estamos aquí, cuántos podemos decir que el amor de Cristo nos constriñe? ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos examinarnos a nosotros mismos y ver que lo que nos mueve a venir no es el amor de Dios, es la costumbre? Lo que nos anima a venir no es ese amor que se sacrificó por nosotros, sino meramente porque me tienen que ver los domingos. ¿Cuántos de nosotros venimos con un corazón frío, apático, donde la palabra de Dios no conmueve, no mueve, no redarguye? Esto había pasado con el pueblo de Israel. Después de que ellos habían estado en cautiverio, ¿sí? 50,000 judíos decidieron dejar ese cautiverio, ¿sí? Y tenían toda la libertad para hacerlo, para ir y dedicarse a reconstruir el templo del Señor. Y estos 50,000 judíos salieron de ese cautiverio con el firme propósito de reconstruir el templo. Y llegaron muy entusiasmados por este propósito, como ese creyente, como ese cristiano en su primer amor. Entusiasmado por hablar de otros del Señor, entusiasmados por conocer día a día, mañana a mañana, las misericordias y el amor de Dios ofrecido hacia él como nueva criatura. Así estos hombres habían salido redarguidos, entusiasmados en reconstruir el templo. Pero como dijimos, el primer enemigo del creyente, el primer enemigo de la iglesia, pues es el enemigo de nuestro Dios y es Satanás mismo. Y él utilizó el desánimo y la apatía para que estos 50,000 judíos salieran del cautiverio y durante 17, 18 años no sucediera absolutamente nada. 17 años donde después de haber salido del cautiverio se quedaron a contemplarse, ¿sí? Se dedicaron a otras cosas menos al propósito por el cual habían salido del cautiverio. Empezaron a enfrentar pruebas como los samaritanos o tribus vecinas, sí, que no iban a permitir y querían obstaculizar la iniciativa, este amor, este deseo de estos 50,000 judíos. Y estos hombres y mujeres que inicialmente habían tenido el propósito de restaurar el templo, sí, cayeron en apatía y desánimo. Dice en Ageo capítulo 1, versículo 1, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos.
subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Por lo pronto vamos a dejar hasta aquí. Sí. 18 años, 17, 18 años, donde Dios, al ver ese 18 años antes, esa iniciativa, ese ímpetu de este pueblo, después empezaron a caer en esa letardía, donde su vida llegó a ser una vida, ¿sí? Monótona, donde aquí menciona que trabajaban, pero nunca sentían satisfacción y era una vida apática. Es decir, y hablando a la iglesia en Apocalipsis 2:4, y conocemos ese versículo, ¿sí? Donde dice Dios a la iglesia, a esta iglesia de Éfeso, le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, para el Señor no es suficiente que seas puntual, constante, ¿sí? En las actividades de la iglesia, ¿sí? A lo mejor en cumplir un requisito religioso. El Señor quiere que tú tengas ese amor por Él. Decían estos hombres que caminaban en el camino de Maús, cuando el Señor Jesús hablaba con ellos, dice, no ardía nuestros corazones, ¿sí? Y muchas veces pensamos y decimos, es que esos son emociones y vamos a decirlo así, eh, eh, enclaustrado las emociones como que es algo que no debe de suceder. Y lo que no debe suceder es que nosotros nos guiemos por las emociones, ¿sí? Pero sin embargo, cuando estos hombres hablan de ese ardor de corazón, no era emocionalmente hablando, era el espíritu que se encendía, ¿sí? Al escuchar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Dios le hablaría a una iglesia, ¿sí? A esta iglesia en Éfeso que había sufrido, ¿sí? Que tenía muchas cosas muy buenas en su vida de cada uno de sus miembros. Pero ¿por qué era importante para el Señor recalcar que habían dejado su primer amor? ¿Cómo está tu amor para con el Señor? Su amor te constriñe, su amor te mueve, ¿sí? A obrar y a actuar para Él. Cuando Dios aquí en Ageo habla de la reconstrucción del templo, para Él no era importante el edificio. El templo representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, ¿sí? Este edificio son 4 paredes, ¿sí? Y podríamos pensar, pues es que no es necesario que yo vaya, no es necesario, ¿sí? Con que yo hoy esté con el Señor. Estas 4 paredes no tienen nada significativo, pero aquí es donde el pueblo de Dios se concentra, ¿sí? Para adorarle y para alabarle. Y cuando Dios pedía que reconstruyeran el templo, no eran las paredes, era su relación con el Señor. ¿Por qué estos judíos no lo hacían? Vamos a tratar de combinar la historia que vemos del pueblo de Israel con lo que la Biblia, el Señor pide para la iglesia. En Apocalipsis, el remedio, por decirlo de una manera, o lo que Dios demanda, exige, no da sugerencias. Dice, por tanto, recuerda, ¿sí? Por tanto, recuerda de dónde has caído. Versículo 5. Y arrepiéntete, ¿sí? Y haz las primeras obras. Recuerda, arrepiéntete y haz, ¿sí? Vamos a desglosar un poquito esto más.
¿Por qué el pueblo de Israel, por qué estos judíos llegaron a una letardía, llegaron a una apatía durante 17 años? Nos dice el versículo 2, ¿sí? El pueblo dice, no ha llegado el tiempo que la casa de Jehová sea edificada. Primero Dios, me voy a dedicar a mis quehaceres. Dios, yo tengo planes, tengo anhelos, tengo deseos, me quiero casar, quiero estudiar, quiero divertirme, ¿sí? Ahorita no es el tiempo para ti. Aquí estoy, sé que tengo una meta, sé que mi propósito es reconstruir esta relación con el Señor, esta relación contigo, pero hoy no es el tiempo. Sí. Por eso este pueblo había caído en una apatía. Y saben, la apatía, el desánimo, la tibieza espiritual no es un estado de un día para otro, es un estado paulatino. Sí. Tan paulatino que pueden pasar 17, 18, 20 años o más, donde el creyente se acostumbra a una vida apática, tibia. Sí. ¿Por qué? Porque no es el tiempo. Hoy no es el tiempo. Ahorita estoy joven. Ahorita tengo mi desarrollo profesional. Tengo el puesto que quiero. Tengo el trabajo que quiero. Señor, ya cuando esté a la edad que tenía don Roberto, cuando esté a la edad que tenía otros hermanos, ya cuando esté, entonces voy a ser entregado a ti. Qué error tan grande. Sí. Este pueblo decía, hoy no es el tiempo, hoy soy yo, mis metas, mis objetivos. Pongamos delante del Señor ese amor de Él que vimos hoy en la mañana. ¿Y cómo está mi amor hacia Él? ¿Es mi prioridad? ¿Es mi anhelo? ¿Es mi deseo? ¿O lo he puesto en segundo plano? Porque hoy no es el tiempo. Dice versículo, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo? Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Este pueblo, estos 50,000 judíos, se habían dedicado, pues salieron del cautiverio, pues se dedicaron a invertir en ellos mismos, ¿sí? En sus casas, en sus crecimiento, ¿sí? Hoy en día, ¿cuántas veces, sí, nosotros o cuánto tiempo dedicamos a nosotros mismos y cuánto tiempo dejamos en segundo plano al Señor? Nuestra mente, nuestros anhelos, nuestros objetivos están más enfocados en adornar mi vida a través de la carrera, a través de mi cónyuge, a través de mis posesiones. Mi vida está más enfocada en atesorar, adornar esta fachada. ¿O realmente hay un deseo y un compromiso por edificar, reedificar mi relación con el Señor? Postergo para cuando esté más grande, el dedicar mi vida completa al Señor. Postergo para más adelante el rendirme y amarlo de tal manera, ¿sí? Que todo lo que Él me pida estaría dispuesto a darlo. Pero hoy no es el tiempo. Satanás no busca que odies a Dios.
Satanás no va a venir a convencerte, ¿sí?, que Dios es malo. Satanás va a querer convencerte. Sí, acuérdate de Dios, pero mañana. Sí, obedécelo, pero no ahorita. Sí, ríndete a Él, pero cuando hayas logrado tus objetivos. Satanás no busca que odies a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que te acostumbres, ¿sí?, a vivir una vida cristiana sin un primer amor al Salvador. Eso es lo que busca Él. Quiere que Dios para nosotros, el enemigo, sea solo un concepto, solo sea para nosotros mentalmente un cúmulo de virtudes, pero que no demandan un compromiso de mi vida. Hoy, tal vez mañana. Cuando el Señor nos llama, cuando el Señor llamó a este pueblo para reconstruir el templo, ¿sí?, para reconstruir lo que representaba la presencia de Dios con ellos, no lo hacía porque los necesitara. El mismo Señor Jesucristo, ¿qué dijo del templo? Él lo podía tumbar, lo podría derribar, lo podría levantar. Dios no necesitaba las manos, el deseo y la voluntad de este pueblo. Dios no nos necesita, mis hermanos, pero nos ama tanto que pide y quiere de nosotros una vida en obediencia, una vida consagrada a Él, una vida que le sirva a Él. Dios nos ama tanto que quiere una relación personal contigo y conmigo. Veíamos el miércoles pasado que cuando hablamos del cielo, ¿sí?, todos pensamos en esa morada eterna con el Señor y decimos, cuando yo esté con el Señor, cuando muera, ¿sí?, a veces pensamos, bueno, ya cuando me muera, entonces sí estaré consagrado porque estaré allá con el Señor. Juan capítulo 14. Mis hermanos, la promesa de esas moradas eternas es una promesa verdadera y sucederá. El Señor fue a preparar morada, pero esa morada, esa relación con el Señor no es algo que únicamente va a suceder en el cielo cuando nosotros muramos. Dice en Juan capítulo 14, versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y muchas veces nos animamos con esto, ¿sí? Nos animamos con esta promesa. Pero ¿qué dice en el versículo? Ya lo perdí. Sí, versículo. A ver, los que estuvieron el miércoles, ¿cuál era el otro versículo? ¿Cuál? 23. Gracias, Roger. Sí estabas atento el miércoles. En el versículo 23, ¿sí? Dice, Jesús les dijo, el que me ama, ¿sí?, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Y no habla de guardarla en un librero, que muchas veces para eso podemos ser muy buenos. Termina el domingo, la guardamos y hasta el siguiente domingo. No se refiere a eso. El que me ama, mi palabra guardará, la obedecerá, será viva en su vida y mi Padre le amará y vendremos. ¿Sí? ¿Quién? El Señor Jesucristo y su Padre a través del Espíritu y vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿Cuándo? Hoy día. Ese es el deseo y la voluntad y el anhelo de nuestro Señor, hacer morada en tu vida y en mi vida. Sí. Contemplaremos, lo veremos tal como Él es en el cielo. Pero Él quiere hoy hacer un tabernáculo. Él quiere hoy acampar en tu vida. Que no sea un accesorio, que sea parte de tu vida. Y la forma en que esto sucede es
Como dice él, el que me ama, mi palabra guardará. Este pueblo, cuando salió del cautiverio, salió entusiasmado, apasionado, amando al Señor, a su Dios. Así como tal vez hoy tú puedas estar amando al Señor en gran manera, o así como tal vez hace años tú lo llegaste a hacer. Y hoy esa lumbre, ese fervor se ha convertido en costumbre, en apatía. ¿Qué debe suceder para que el creyente regrese a ese primer amor? ¿Qué debe suceder para el creyente que hoy ama al Señor no llegue a caer en esa costumbre y en esa apatía? El Señor, regresando a Geo, capítulo 1, el Señor en el versículo 5, 7 de este capítulo y en los versículos 15 y 18, dice el versículo 5, medita bien sobre vuestros caminos. Examíname, oh Dios. Medita bien tu andar el día de hoy. ¿Cómo es tu andar con el Señor Jesucristo? ¿Es un andar donde tu amor, tu amor por el Señor te constriñe? ¿O es un periodo de piloto automático? Versículo 7. Medita, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no es el mismo versículo, es otro versículo. Medita bien sobre vuestros caminos. Capítulo 2, versículo 15. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en delante. Versículo 18. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en delante. Mis hermanos, el propósito de exponernos a la palabra de Dios es esto, que la palabra de Dios llegue a nosotros, ¿sí? Nos redarguya, nos convenza y haga un cambio en nuestra vida para entregarnos más y más al Señor. Dios le dice a este pueblo que la solución para esa apatía es, empezando con, medita tu realidad. Puedes engañarte, pero de nada te va a servir. Eso no va a solucionar, ¿sí?, tu apatía ni tu desánimo espiritual. Medita honestamente, así como el salmista clamaba en el Salmo 139, Señor, examina mi corazón. Examina mi vida. ¿Te amo como ese primer amor? Te amo de una manera que mi vida sea una entrega total a tu anhelo, a tu deseo, a tu voluntad expresada en la Escritura. ¿O te has convertido en el segundo lugar? Medita en tus caminos. Mientras en nuestra vida busquemos, cuando llegamos a esa reflexión, inmediatamente, ¿qué es lo que va a hacer Satanás? ¿Sí? Justificar. Sí, estás desanimado porque los hermanos, mira, ve. Sí, estás apático y mira, nadie te ha buscado. Sí. ¿Qué necesitaba Pablo para entregar una vida completa, su vida completa al Evangelio, aunque los demás lo consideraran loco, fanático? Solo el amor de Cristo. Y él dijo, el amor de Cristo me constriñe. No necesito nada más. Cuando medites en, esto, en tu realidad espiritual el día de hoy, no escuches a Satanás. Él buscará llenarte de excusas. ¿Con qué finalidad? Que continúes en tu letardo,
en tu apatía, en tu desánimo. Dice en Isaías 26:8, también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Hermano, hermana, ¿qué tan real, qué tan hermoso, qué tan precioso, qué tan valioso es Dios hoy para ti? Es tan valioso que provoca ese constreñir y provoca una vida rendida a Él, o provoca en que tú tengas otras prioridades y Él puede esperar un poco de tiempo. Mi hermano, todavía te asombra, te maravilla que el Dios de dioses, que el Rey de reyes, que el Señor de señores haya querido y se haya renunciado a su amado Hijo por ti y te haya dado salvación a costa de su Hijo. ¿Todavía te maravilla eso? ¿O ya no? ¿O ya eso meramente es un credo? ¿O eso se ha convertido en una ideología? Su palabra sigue siendo más dulce que la miel para ti. Su palabra, aunque indique y tenga preceptos contrarios a lo que quieres, anhelas y buscas, aunque la palabra de Dios te muestre un camino diferente al que llevas, ¿su palabra es más dulce que la miel para ti? ¿O es primero lo que tú crees y tú piensas? Su amor te constriñe de tal manera que ese amor es suficiente. No necesitas a nadie más ni nada más, ¿sí? Para una entrega total, rendida, sin importar las circunstancias y las personas y sus defectos, aunque me afecten a mí. El amor de Cristo es suficiente para yo rendirme a Él. Hermano, si te das cuenta que estás atravesando por un tiempo de sequía espiritual, viviendo un cristianismo automático, viviendo para ti y no para el Señor, de tal manera que las gloriosas enseñanzas de nuestro Dios en su palabra se han convertido para ti en algo trivial, en algo, ¿sí? Pasado de moda, en algo que no aplica para mí hoy o que aplicará para mí mañana. ¿Estás en ese punto espiritual en tu vida? ¿Habrás dejado tu primer amor? Dice en Isaías 42:3, Él no quebrará la caña cascada ni apagará, ¿sí? La mecha que casi no arde. Mi hermano, si todavía en tu vida hay humo, no hay fuego ya, no hay ese fuego, no hay ese primer amor, pero todavía hay humo. Dice Isaías, el Dios no lo va a apagar, Él quiere encenderlo. Él quiere que tú regreses a ese primer amor que te hizo caminar con Él, ¿sí? Que te hizo vivir una vida de gozo, de victoria, aún en las pruebas. Él quiere que regreses a eso. No apagará el pábilo que humea. Si aún ese fuego, si aún de ese fuego que alguna vez hubo, queda humo, el Señor está dispuesto y va a usar lo que tenga que usar para avivarlo. Sí. Incluso si te es molesto, incluso si te es lastimoso. El padre al hijo que ama, disciplina y azota al que él ama como hijo. El camino hacia esa restauración. Sí. Ya meditaste,
te pusiste delante del Señor, sí, y te das cuenta que de ese fuego solo hay uno, sí. ¿Qué sigue? ¿Quieres experimentar nuevamente ese amor que constriñe? ¿Quieres experimentar nuevamente ese amor que transformó tu vida en un inicio y que quieres seguirlo transformando? Solamente esto puede venir por medio de la palabra de Dios. No de pláticas motivacionales, no de versículos que sacados de contexto van a decir lo que yo quiero. No, no va a venir de buscar a personas que me van a decir lo que yo quiero escuchar. No, la restauración del creyente, el levantar al caído, viene por la palabra de Dios. En este capítulo 1, que es el único que tiene Ageo, tiene 38 versículos, ¿sí? En estos 38 versículos, 23 veces el escritor hace mención de la palabra de Dios vino. ¿Qué hizo? ¿Sí? Una vez que Dios habló a este pueblo que 17 años habían estado de una derrota espiritual, una apatía espiritual, cuando viene Dios y habla su palabra a través de su profeta, ¿sí? Lo que no sucedió en 17 años sucedió en 26 días. Este pueblo, confrontado con su pecado a través de la palabra, ¿sí? Se reanimó. Tuvo la experiencia que Dios siempre había querido tener con su pueblo, de esa presencia entre el Salvador y su pueblo. Y lo que no hicieron en 17 años, lo hicieron en menos de un mes. ¿Por qué? ¿Porque Ageo era muy buen motivador? ¿Era muy buen líder? No, por la palabra de Dios. 23 veces en este capítulo vemos versículos que dice la palabra de Dios, ¿sí? El mensaje de Dios. Eso es lo que transforma la vida del creyente. Eso es lo que restaura la vida del caído. Eso es lo que te hace regresar a tu primer amor, la palabra de Dios. Por eso, insiste Ageo, vino palabra del Señor, declara el Señor, así dice el Señor, Ageo mensajero del Señor. A través de su palabra, el Señor obra en nuestros corazones, nos convence de pecado, ¿sí? Y nos muestra cómo vivir con Él y para la iglesia. La obra de Cristo en la cruz no solamente fue una obra de libertad del infierno. La obra de Cristo en la cruz no solo fue para librarnos del pecado, sino fue para que fuéramos suyos en una hermosa relación, ¿sí? De Dios y su Salvador, el Padre y su Hijo. No solamente librarnos del infierno, Él quiere hacer morada hoy en tu vida. Por eso, la salvación no se trata de religión. No se trata de lo que tú tienes que hacer para alcanzar eso. No lo tienes que intentar porque vas a morir en el intento y vas a resultar perdido en el intento. Él hizo lo que tenía que hacer, lo único que se tenía que hacer. ¿Pero para qué? Para tener una relación contigo, ¿sí? Para hacer morada contigo. Meditad en vuestros caminos, ¿sí? Meditar en nuestros caminos. Expuestos a la palabra de Dios, después viene el arrepentimiento, ¿sí? Para la restauración, tiene que estar precedida por el arrepentimiento. Si no hay un arrepentimiento real, ¿saben qué va a pasar? Con el tiempo, ese fuego otra vez se va a hacer humo. El arrepentimiento. Domingo pasado, nuestro hermano nos compartía de David y Natán, el profeta, de Saúl
y de Samuel, el profeta. Sí. Cuando la escritura nos llama a meditar en nuestros caminos, es a la luz de la palabra. No sé si se fijaron, pero cuando va Samuel, ¿sí? Y confronta a Saúl, y vamos a leerlo ahí en Primera de Samuel capítulo 15. Cuando Samuel confronta a Saúl, dice Samuel, déjame declararte lo que Jehová ha dicho. ¿Sí? De entrada no era lo que Samuel venía de, no era, Samuel no iba de parte de Samuel, no iba por fastidiar a Saúl. No, Samuel no era porque que se creyera más santo que que Saúl. Samuel fue porque Dios le dijo, ve y dile a Saúl. ¿Sí? Cuando Saúl fue confrontado, dice, el profeta le dice, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho. Y le empieza a mencionar lo que Dios hizo por Saúl. ¿Sí? Pero también lo confronta con la rebeldía de Saúl. ¿Y qué hizo Saúl? ¿Sí? Le dijo mentiroso a Samuel. No, porque Samuel no iba de parte de Samuel. Samuel iba de parte de Dios. En el versículo aquí, más adelante, eh, versículo 20, después de que Saúl escucha el mensaje de Samuel. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. ¿Qué estaba haciendo Saúl? Estaba diciéndole, Dios, eres mentiroso. Lo que Samuel viene a decirme con palabra tuya no es cierto. Yo sí te he obedecido. Sí. Y lo veíamos el domingo pasado. ¿Qué pasó con David? Lo mismo en el mensaje del profeta, pero la reacción fue diferente. ¿Sí? En segunda de Samuel, es decir, podemos concluir, Saúl no tuvo arrepentimiento. ¿Sí? A él le importaba más el que dirán y llamó mentiroso a la palabra de Jehová. Segunda de Samuel capítulo 12. ¿Sí? Igual, Natán empieza a decirle de parte de Dios, ¿sí? Lo que Dios hizo por David, te ungí, te di todo, y tú eres ese hombre que pecó. ¿Y qué dice David? Yo pequé. Yo pequé. Mis hermanos, el arrepentimiento a una vida espiritual humeante, por decirlo así, de que nada más lo necesario, también requiere arrepentimiento, porque no le hemos dado al Señor lo que merece. Hemos dado lo que aparentamos, pero no lo que Él merece. Y viene un ejemplo en la Escritura, viene un ejemplo en la primera iglesia, ¿sí? En Hechos capítulo 5. El Señor, lo mencionábamos hace rato, podemos llevar una vida muy cumplida religiosamente, pero si ese primer amor, ¿sí? No está en nosotros, a nuestro Dios, se va a reflejar, ¿sí? A través de la obediencia y la rendición de nuestra vida al Señor. En el capítulo 4, en los últimos versículos, vemos acerca de un hombre llamado Bernabé, ¿sí? Versículo 36 nos habla de este hombre Bernabé. Versículo 37 dice que tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso al pie de los discípulos. Una vida rendida. Lo que tenía Bernabé fue y lo entregó al Señor. Sí.
versículo 5, capítulo 5. Y conocemos la vida y el relato de Ananías y Zafira, ¿sí? Pero se fijan que lo que ellos hicieron fue como, Bernabé entregó una heredad, pues yo también, ¿sí? Después de que Bernabé va y entrega la heredad, del capítulo 5 dice, pero, ¿sí? En toda la palabra, en toda la escritura tenemos que prestar atención, pero cuando menciona la palabra pero es como, ¿qué pasó? Algo va a venir a consecuencia de lo anterior. Después de que Bernabé vende una heredad y si costó 20 pesos, da los 20 pesos al Señor, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad. También, Bernabé lo hace, yo también lo puedo hacer. Pero ¿saben qué? A ver, Zafira, pues, ¿cómo le vamos a dar al Señor si nos costó, si la vendimos en 200? Pues mira, damos 100 y decimos, ¿sí? Que la vendimos en 100 y guardamos los otros 100 para nosotros. Fraccionar nuestra vida al Señor. Aparentar que entregamos todo al Señor, pero sabemos que en lo oculto, que en lo que el Señor nos pide, restringimos la obediencia a nuestra conveniencia o nuestra voluntad. No entregamos todo. Todos queremos que todos crean que lo estamos entregando todo. Pero nosotros, si nos examinamos a nosotros mismos, sabemos que podemos caer en lo que Ananías y Zafira. Guardar algo para nosotros. Algo de mi tiempo, algo de mis metas, algo de mis deseos y todo lo demás para que todos vean que soy igual que Bernabé. También voy y pongo la heredad. ¿Y qué sucedió? Dice este hombre, Pedro confronta a este hombre con su pecado y cae muerto. ¿Sí? Y viene la esposa un poquito después, como que siguiendo el plan, porque se pusieron de acuerdo, ¿sí? ¿Y qué sucede? Cae también muerta. El pecado, no sabemos quién planeó, si fue Ananías o si fue Zafira, pero lo que sí sabemos es que la decisión de uno afectó al otro y los dos cayeron como muertos, cayeron muertos. ¿Por qué? Y Pedro, versículo 9, y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis? ¿Por qué te pusiste de acuerdo con tu marido? ¿Sí? En tentar al Espíritu del Señor. Mis hermanos, no darle todo al Señor. El llevar una vida de religiosidad externa, ¿sí? Pero con nuestra parte, nuestra vida, nuestro otro yo por fuera, es tentar al Señor. Llevar una doble vida es tentar al Señor, tal cual lo hicieron Ananías y Zafira. Y la mayor consecuencia, aquí vemos que cayeron como muertos, ¿sí? Pero la mayor consecuencia es una vida espiritual de derrota tras derrota tras derrota. Que así como Ananías afectó a Zafira, pudo haber sido que Zafira afectó a Ananías. No sabemos, pero esa familia por completa estuvo muerta en ese momento. Las consecuencias de tentar al Señor son graves. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Señor que pide todo de ti. Horrenda cosa es darle solo parte de ti. Y peor aún, ¿sí? Vivir de querer aparentar. Dios no siempre trata el pecado de sus hijos de la misma manera. Si no, imagínense, aquí cuántos, empezando conmigo, caeríamos muertos como estos hombres y esta mujer. Pero el pecado, aunque Dios lo trata de diferentes maneras, el pecado para Dios es repugnante,
desagradable y jamás convivirá con él. No solo, ¿sí?, esta disciplina que cayó sobre este matrimonio, ¿sí?, no solamente se debió a la santidad de Dios, que es parte de, ahorita vamos a ver lo que sucedió, ¿sí?, pero también es el amor de Dios reflejado a través de la disciplina. Pensamos que cuando un padre lo disciplina, puede pensar que su padre es el más cruel de todos, sin darse cuenta que su padre lo disciplina porque lo ama, porque quiere evitar algo peor para él o para sus hermanos. Sí. Sí, estos hombres, esta mujer y este hombre cayeron muertos por la santidad de Dios, porque él no puede convivir con el pecado, pero también por amor, sí, a todos los que somos testigos de esto, porque no quiere, sí, que nosotros lleguemos a considerar que podemos tentar al Señor y salir libres de eso, sin consecuencias. Podríamos pensar que este relato sucedía en la iglesia de antes, que no va a suceder el día de hoy, mi hermano. No es así. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él habrá de actuar de diferente forma en cada uno de nosotros cuando nos discipline. Sí. El Señor es el mismo. Tenemos un concepto superficial de que la santidad de Dios, ¿sí?, es negociable. Hemos convertido el evangelio de la gracia, dice la escritura, en libertinaje. Sí. Y libertinaje es cualquier acción que nosotros hacemos fuera de la libertad que nos da el Señor Jesucristo. Sí. Todos dicen, es que yo soy libre de él. Sí, mientras sea en la voluntad y en los parámetros indicados por el Señor en su palabra. Dice, y con esto concluimos, mis hermanos, la gracia que justifica, ¿sí? Por gracia sois salvos. Por la gracia que nos justifica, esa misma gracia también nos santifica y nos transforma. No es posible alguien que recibe de gracia y su vida no sea santificada y transformada. No es posible. Dice en el versículo 5, cuando cae, ¿sí? Bueno, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y hermanos, ojalá este temor venga a nosotros el día de hoy. Porque este temor, ¿sí?, es el que mismo que Pablo, cuando mencionaba de la disciplina a un miembro de la iglesia en pecado, decía, para que los demás teman, ¿sí? Mis hermanos, es para que ese temor no es un temor de horror, de miedo hacia Dios, es un temor de ofender a Dios. Es un temor que nos aleja no de Dios, nos aleja del pecado. Por eso la iglesia es responsable de aplicar la disciplina para que los demás también teman. Versículo 5 y versículo 11 dice que la iglesia tuvo temor. Y no solo la iglesia, muchos de los que oyeron estas cosas. Dice versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Cómo? ¿Cómo una iglesia tan ruda, tan radical, cómo puede tener a todos juntos? Porque la unidad viene no del libertinaje,
no de la permisidad, viene del amor a su Salvador. Esa iglesia amaban y mantenían ese primer amor. Y el temor, ¿sí? Era un temor reverente, que los alejaba del pecado, pero los acercaba con su Señor. Sin embargo, versículo 13, de los demás, ninguno. ¿Y quiénes son los demás? Hermanos, a lo mejor varios de los que estaban en esa iglesia, después de que vieron esto, ¿qué dijeron? Ah, no, mejor me cambio de iglesia. ¿Sí? No, 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 no. Si este es el Dios que aquí está en esta iglesia, no, yo no quiero. Mejor me voy a una un poquito más chévere. ¿Sí? Versículo 13, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿Sí? Hubo oposición también. También la hubo. ¿Sí? Pero el testimonio del Señor estaba intacto. Dice el versículo 13, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Sí? Y no decían, y no se enfocaban en qué grande es Pedro, qué grande es Esteban, qué grande fue cualquiera de los diáconos. No, este pueblo que si bien no se juntaban, reconocían al Dios que servía esta iglesia. Y ese es lo mismo que Dios pide de esta iglesia. ¿Sí? ¿Van a salir algunos? Van a salir. ¿Cómo salieron? ¿Va a haber gente afuera que diga que nuestro Dios es un Dios demasiado exigente? Tal vez. Pero el testimonio de nuestro Señor deberá mantenerse intacto. Todo esto con una finalidad. ¿Sí? Y los que creían en el Señor aumentaban. ¿Sí? La iglesia tiene que llenarse de estos hombres y mujeres, ¿sí? Que creen en el Señor, porque dice aquí que los que creían en el Señor aumentaban más, ¿sí? Gran número así de hombres como de mujeres, sin necesidad de un evangelio rebajado, sin necesidad de una iglesia permisiva. El Señor es el único que debe atraer a las personas hacia Él, no la prosperidad, no el sentirse bien. Sí. Mi hermano, mi hermana, cuidado de caer en este peligro de Ananías y Zafira. Si tú has experimentado o estás experimentando esa apatía espiritual que te lleva, así como Ananías y Zafira, a solamente mostrar algo externo, ¿sí? Medita en tus caminos a la luz de la palabra. Arrepiéntete y haz lo que el Señor pide en su palabra. Regresa a ese primer amor. No necesitas más. No necesitas un entorno favorable. No necesitas sentirte cómodo o a gusto. El amor de Cristo es suficiente para entregar nuestra vida totalmente y rendida a Él. No condiciones tu obediencia a los que podemos fallar, porque tu obediencia depende, ¿sí? De aquel que nunca falla, que nunca falló y que dio su vida por ti, ¿sí? No podrás llegar ante la presencia de Dios y decir que no hiciste lo que tenías que hacer por X o por Y, porque el Señor solamente tú estarás frente al Señor y Él te va a decir, yo cuándo te fallé. Por mi amor es que tú debiste rendir tu vida a mí. Mis hermanos, si hoy tu condición es diferente, si hoy tu condición es de amor y entrega total al Señor, gloria a Dios por eso.
pero no descuides esta salvación tan grande, ¿sí? Porque las consecuencias serán las que hemos hablado. Todos los días, cuidar nuestra salvación. ¿Y cómo se cuida? Cumpliendo lo que el Señor quería, una relación estrecha con Él a través de su palabra. Solo su palabra. Nunca, ¿sí? Nunca sustituyamos la palabra de Dios en nuestras vidas y en nuestra iglesia por conceptos egoístas, modernos, convenientes a la carne, porque si lo hacemos en nuestra vida, también vamos a querer que en nuestra iglesia, sí, suceda. Nunca reemplacemos la autoridad de la palabra de Dios en nuestra vida ni en la iglesia. Nunca permitamos que la palabra de Dios deje de ser el centro de esta iglesia. Sí. Y este desafío, mis hermanos, yo lo escuché hace 35 años, cuando esto era tierra, ¿sí? Hermanos que nos instruían a los que éramos niños a no permitir que la palabra de Dios dejara de ser el centro de esta iglesia. Y es mi misma petición y rogativa para los niños que están hoy aquí, para los jóvenes. El día de mañana tal vez nosotros no estemos, pero nunca permitan, ¿sí?, que la palabra de Dios sea reemplazada por voluntad humana. Mantengámonos firmes en este amor por nuestro Señor, en esta fidelidad hacia Él. Que Él sea el centro de nuestra vida. Si hemos abandonado nuestro primer amor, si nuestra vida hoy en día está caracterizada por la derrota, la apatía y el desánimo espiritual, ¿sí?, recuerda de dónde has caído. Medita en tus caminos. Arrepiéntete y haz lo que la palabra de Dios pide para tu vida. Que ese sea nuestro anhelo, mis hermanos. Sí. Cuando nosotros vamos al centro del amor, al dador de ese amor, sí, es más que suficiente para dar una vida entregada a Él, rendida a Él y que da amor a los demás. Sí. Que ese sea nuestro anhelo. Señor, haznos volver a ese primer amor. Examínanos, Señor. Examina nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad. Que traigas a través de tu palabra conciencia de lo que hemos fallado delante de ti. Señor, no necesitamos nada más. Tu amor es más que suficiente para que nosotros caigamos rendidos a ti. Y por ese amor perfecto, ancho, grande, sublime, eterno, por ese amor eterno, Señor, es que tú nos pides que volvamos a nuestro primer amor. Señor, ¿cuántas veces nos distraemos por nuestra propia voluntad? ¿Cuántas veces anteponemos nuestros deseos y decimos que aún no es el tiempo de obedecer? Señor, que esto no suceda en nuestras vidas, que eso no suceda en esta iglesia, que eso no suceda en nuestras familias, que siempre, movidos por ese amor perfecto, nuestra vida sea movida a una vida entregada, rendida a tu voluntad. Te amamos porque tú nos amaste primero, Señor. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Los hombres fallamos. Las circunstancias no las controlamos. Pero tú nunca fallas.
Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y sin importar la circunstancia en la que nos encontramos, tú quieres nuestro corazón. Hijo mío, dame tu corazón. Que vengamos rendidos a tus pies, Señor. Perdona nuestra incredulidad. Perdona nuestra arrogancia, nuestra soberbia. Queremos ir a ese primer amor. Queremos amarte como esa primera vez, cuando vimos al justo que dio su vida por mí, el injusto. Te amamos, Señor. Perdona nuestros pecados, porque ofendemos muchas veces, pero tú eres fiel, eres misericordioso, eres compasivo y quieres que restauremos nuestra vida delante de ti y quieres que llevemos vidas triunfantes todos los días, impactando al mundo de tal manera que el mundo te glorifique a través del testimonio. Gracias, Señor, te damos porque eres bueno, tu misericordia es para siempre, tu amor es eterno para nosotros. Amén.